¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al Objetivo. Como les había anunciado en esta jornada de martes, nos vamos a poner en este programa en los zapatos de las personas refugiadas. Así se llaman las jornadas que ha organizado la Asociación Cultural Raíz del Pueblo y el Mogollón Intercultural. Desde el lunes y hasta mañana están por la isla personas que trabajan en su día a día con estas personas, con las personas refugiadas, básicamente las que vienen de los países africanos. Para hablar de este tema están con nosotros hoy María Greco. María, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a María es miembro del Mogollón Intercultural y por lo tanto tiene que ver mucho con la organización de esta jornada. También nos acompaña Pepe Naranjo, José Naranjo, periodista, Premio Canarias este año, básicamente por su trabajo en el continente africano. Ahí lleva unos cuantos añitos ya, ¿no, Pepe? Bienvenido. Sí, muchas gracias. 15 años yendo y viniendo y 5 viviendo allí. 5 viviendo allí ya. Muy bien, pues Pepe, mejor que nadie puede hablarnos de la realidad que se está viviendo en esos países. Como leía hoy en algún sitio, África no es un país, es un continente, son 55 países los que lo componen. También nos acompaña Humberto Rodríguez y José Luis Esmoris, que son miembros voluntarios de la ONG Proactiva Open Arts. Bienvenidos a los dos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Casualmente la ONG de la que se ha hablado en muchas ocasiones está muy de moda por un programa que se emitió este domingo en La Sexta, y también vamos a hablar con ellos de la labor que hacen sobre todo en la zona del Mediterráneo. María, cuéntanos, ¿cómo nace la idea, no del Mogollón Intercultural, sino de dedicarlo este año a los refugiados y contar con personalidades, si me lo permiten, como las 3 personas que nos acompañan, que conocen muy de primera mano la realidad de estas personas? Bueno, la idea estábamos pensando desde hace varios años, ¿no? Lo que pasa es que tampoco sabíamos cómo gestionarlo, cómo hacerlo, cómo plantearlo y cómo queríamos que fuera, ¿no? Entonces, este año tenemos la suerte porque claro, ellos les ves ahora aquí, tenemos la suerte de que estén en Fuerteventura, pero yo creo que todo el mundo puede comprender que las vidas que llevan cada una de las personas que están aquí con nosotros, que han venido a estar con nosotros, no es fácil para que puedan estar hoy el 17, 18 y 19 van a estar en Fuerteventura. Esto se lleva preparando fundamentalmente casi desde el mes de mayo y contactando con ellos y también con Pepe para que sus agendas y sus trabajos les permitieran venir a estar con nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo no dedicarle un mogollón a las personas refugiadas? Teniendo en cuenta los antecedentes también de la propia isla, ¿no? Aquí han llegado muchas personas y Humberto, que está aquí, ha estado también a pie de playa, ¿no? Recibiendo y acogiendo. Entonces no nos parecía nada descabellado, sino al contrario, era el lugar donde se podía hablar, ¿no? de refugio y de asilo, ¿no? Porque Fuerteventura y sus costas han significado en un momento dado un refugio, una llegada, ¿no? de personas migrantes. Y bueno, contar con ellos, yo lo he dicho ya muchas veces, no podemos contar con personas refugiadas porque hay muy pocas. El compromiso de la Unión Europea era con un montón de ellas. El Estado español se comprometió con casi 15.000 personas, de las cuales hay poco menos que 47. Sí, por ahí habla, ¿no? Entonces no podíamos tener el testimonio de ellas aquí, pero tenemos el testimonio de personas que han estado en contacto y que están en contacto con ellas, ¿no? Y queríamos, nuestra intención es que a través de sus testimonios, de sus miradas, también nos llegaran esas miradas a la población y a la ciudadanía de Fuerteventura, ¿no? Porque no solamente es sus palabras lo que nos van a contar y lo que nos van a mostrar, sino también las miradas de ellos, ¿no? De cómo han visto y cómo ven y cómo siguen viendo a esas personas. Las jornadas se completan con unas proyecciones en institutos, básicamente para los jóvenes, de documentales de Proactiva, y esta tarde a las 7, un encuentro encuentro abierto en el Centro Bibliotecario Insular. Sí, en la antigua Universidad Popular, en la calle Dr. Fleming número 1, porque ahora como con el edificio Congreso la gente se lía, allí vamos a tener la suerte de a través de vosotros, que queríamos que los medios dinamizarais, porque también queremos poner el énfasis del papel que juegan los medios de comunicación, ¿no? A la hora de trasladar y de mostrarnos las imágenes de estas personas y de contarnos las historias, ¿no? Entonces suponemos y creemos firmemente que jugáis un papel muy importante
los medios de comunicación, para hacer visibles las situaciones. Entonces, bueno, pues nos parecía interesante que vosotros, periodistas de la isla, que sobre todo, porque luego la gente se mosquea, el criterio de selección vuestro ha sido vuestra colaboración durante estos 14 años y vuestro apoyo al mogollón intercultural, ¿no? y a la inmigración y a las migraciones. Entonces, como siempre nos habéis abierto las puertas, habéis estado ahí, cuando a la hora de pensar quiénes podíais dinamizar este encuentro hemos dicho, pues Dani, pues Nuria, pues Antonio, porque siempre habéis estado ahí recogiendo todas las noticias relacionadas con inmigración, con migración y con integración. Entonces, no queríamos que estas jornadas, yo antes se lo decía a Pepe, para mí nuestra generación y la generación de 30 años está perdida para muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que el granito de arena y donde tenemos que estar presentes para la sensibilización es en los centros educativos. Entonces era fundamental que Proactiva llevara los documentales a los centros, llevara sus testimonios a los centros educativos y sacudiera, o sea, le sacudiera a la gente de 17, 18 años de decirle, mira, aquí estamos en el país multicolor, pero el país multicolor solo es aquí, en un espacio muy reducido de la Tierra, del planeta Tierra. El resto del planeta no está viviendo en el país multicolor, ¿no? Y esto es la realidad y eso es lo que os van a mostrar. Entonces, ellos han estado esta mañana en La Oliva, ayer estuvieron en el IE San Diego y mañana van a estar en el IE Santo Tomás. Y bueno, esta tarde pues será un encuentro abierto a la ciudadanía en donde ellos nos podrán transmitir su testimonio, tanto Pepe como residente, que nos parece muy interesante saber qué está pasando en África, para que venga tanta gente, qué es lo que está ocurriendo, para que la gente se arriesgue con niños y bebés a cruzar mares endemoniados, no teniendo la vida, ¿no? Entonces, eso fundamentalmente va a ser eso. Pepe, ¿vives entre Senegal y Mali o ya estás afincado en algún país en concreto? Bueno, vivo en Senegal, aunque al final es mi base de operaciones porque me muevo por toda la región de África Occidental, hasta Nigeria, Mali, Liberia, Sierra Leona, Mauritania, África Occidental. Llevas 15 años yendo y viniendo y 5 allí. ¿Ha cambiado mucho, a mejor o a peor, la realidad y la situación de las personas de África? Bueno, la situación es complicada, evidentemente. No, hay muchos países que no gozan de libertades, de democracia, como la entendemos desde los estándares occidentales. Tenemos algunos conflictos muy activos, como el de Mali o el del noreste de Nigeria. Y bueno, por supuesto Somalia, dictaduras como la de Eritrea, y nombro estos países, o la de Gambia, nombro estos países porque además son los nacionales de estos países los que están protagonizando el éxodo desde el continente africano, no hablo de Siria o Afganistán, ¿no? Y hay razones objetivas para que mucha gente esté en el camino, ¿no? Desgraciadamente la mayoría se quedan en el continente africano porque no tienen los medios, ni los recursos, ni la posibilidad de seguir avanzando, que son países como Chad o Níger o Mauritania, por ejemplo, soportan un peso de presencia de personas desplazadas o refugiadas que tienen que ver con estos conflictos, muy importante. Y a Europa en realidad llega una pequeña parte, digamos, de la población que ha tenido que dejar sus hogares para salir. Es verdad que en algunos países sí que uno percibe que hay condiciones que están mejorando, pero la mejora económica o el crecimiento económico de África que se está dando es muy desigual y está muy lastrado, digamos, por la persistencia de inestabilidad, conflictos, etc. Básicamente, ¿qué es lo que les hace correr el riesgo de salir de sus países? Porque es un riesgo enorme, ¿no? No solo es lo que vemos en el mar, de lo que luego nos hablarán Humberto y Esmorís, sino atravesar el continente, ¿no? Que muchos no lo pueden soportar. Bueno, si tú vives en un país como Eritrea, que es una prisión a cielo abierto, donde no hay ningún tipo de libertades, donde la economía está absolutamente hundida y destrozada por una dictadura de la de Isaías Afewerki, que lleva 20 años en el poder y no da ningún tipo de posibilidad a la gente joven también de expresarse, de salir adelante. Y ya digo que las cárceles están a reventar de opositores, o en Gambia, en donde el presidente Yahya Jammeh, que lleva también 22 años en el poder, y su clan familiar tienen controlada absolutamente la economía, y si no estás con ellos, estás contra ellos, donde se persiga homosexuales, opositores, periodistas. Si vives en ese tipo de contextos, yo creo que la pregunta es bastante obvia, ¿no? Y luego
hablaba antes de los conflictos, ¿no? Nigeria es uno de los grandes países que protagoniza en este momento la inmigración. Es un país, en algunos momentos se le ha considerado incluso un estado fallido por determinadas razones. Tenemos el conflicto del noreste con Boko Haram, que ha provocado el éxodo de 1,5 millones de personas, que se dice pronto. Pero también violencia muy intensa en el sur, contra los Igbo de la zona de Biafra y todo esto, que lleva ya más de 50 años, un conflicto ahí latente que tuvo su momento álgido en los años 60 con la guerra de Biafra, pero que todavía sigue muy activo. Quiero decir, estamos hablando de lugares en los que, y sobre todo hay una gran falta de horizontes, una gran falta de perspectiva para toda esta gente, ¿no? Porque desde aquí, bueno, pues hemos tenido años difíciles, la crisis, pero bueno, la gente se va buscando la vida, encuentra una manera desde luego los parámetros son totalmente diferentes, pero allí, digamos que no hay expectativas, no hay horizontes. Los jóvenes y la gente pues buscan también un futuro, ¿no? Y eso es algo que está reconocido en la Convención de Derechos Humanos, en las leyes internacionales, el derecho a migrar, y cuando huyes de países además, en ese tipo de contextos, existe una ley de asilo y refugio que deberíamos respetar y no se está respetando, ¿no? Eso también vamos a hablar ahora. Hablaba María del papel de los medios de comunicación. ¿Por qué decides tú ir a ejercer tu trabajo a África? Bueno, pues fue un proceso en cierta manera natural. Yo era periodista trabajando en medios locales en Canarias y precisamente recordaba hoy con María, ¿no? Fuerteventura fue para mí el principio de todo. En el año 98 me trasladé aquí por primera vez para cubrir la llegada de pateras, que en ese momento pues era incipiente. Y a partir de ahí fui siguiendo todo el fenómeno y desde el minuto cero nos dimos cuenta algunos, ¿no? que para contar esta historia había que ir a África, que no nos podíamos quedar solamente en las playas de Canarias contando pateras o contando migrantes que llegaban, ¿no? En ese esfuerzo de ir hasta allí, pues al principio Marruecos, el Sáhara Occidental, Argelia, a medida que los flujos fueron cambiando, pues Senegal, Mali, Mauritania, etcétera. Y fuimos descubriendo pues otras realidades también, no solo la de la inmigración, sino bueno, pues que había todo un continente por contar que no estábamos contando. Finalmente decido instalarme allí en el año 2011 para tratar de entender sobre todo lo que pasa desde allí, ¿no? Hablando con los protagonistas, conviviendo en lo cotidiano también, que yo creo que bueno, cuando uno va como periodista y está 10 días, pues bueno, pues rascas un poquito en la superficie, pero cuando estás allí viviendo, digamos que hay muchas cosas todavía que descubrir después de 5 años, te digo, ¿no? Realmente desconocemos tanto que es muy complicado, ¿no? Pero al menos estás viviendo allí de cerca, en la presencia, en lo cotidiano, hablas con la gente y empiezas, digamos, a descubrir realidades que si vas 10 días no las vas a ver. Tú trabajas como freelance y colaboras con muchos medios importantes. ¿Qué les interesa a estos medios? ¿La línea editorial es la que a ti te gustaría, en el sentido de lo que te piden o de lo que les interesa publicar? Yo he percibido que hay un cierto cambio, ¿no? En los últimos 20 años, desde que yo comenzaba a leer, a interesarme por África, fruto del fenómeno migratorio, ¿no? Antes creo que el panorama era bastante desértico, en el sentido de que bueno, pues intentaba enterarme de lo que estaba pasando en algunos países africanos, de donde venían los migrantes, ¿no? Y en español al menos no encontraba mucho, ¿no? No encontraba pues flashes aislados de compañeros que iban puntualmente, ¿no? En este momento creo que el panorama está cambiando, que la inmigración también ha supuesto a base de golpes, ¿no? Ha cambiado también el rostro de nuestras ciudades. Uno va ahora a Madrid, a Barcelona y bueno, pues percibes un mestizaje, una variedad de procedencias, ¿no? Y bueno, también hay un despertar económico de África y empresas, cooperación. Quiero decir que hay vínculos mayores, ¿no? De los que había antes. Y esto ha provocado también el surgimiento de algunas iniciativas, sobre todo en Internet, como Wirico, Africalle, el blog de África no es un país en el periódico El País, o Planeta Futuro, en fin, secciones que se interesan específicamente por el continente africano y que están tratando también de contar que hay otras realidades diferentes a las que tradicionalmente se asocia al continente, porque estamos hablando hoy aquí de conflictos y es muy necesario que hablemos de eso, pero también es verdad que en África hay otras realidades que también se tienen que contar y hay millones de personas que se quedan, porque muchos huyen de situaciones complicadas, pero millones se quedan y luchan día a día por salir adelante, ¿no? Y esa historia también hay que contarla, ¿no? En el caso de ustedes, bueno, Humberto aquí en Fuerteventura, que lleva muchos años, pues lo conocerá, porque por desgracia tuvo que dar la cara muchas veces a pie de playa, Humberto, ante los medios de comunicación precisamente, como miembro de Cruz Roja, en aquellos momentos tremendos en donde casi no se hablaba de otra cosa día a día, sino de la llegada de
de inmigrantes, de pateras, muertes, etcétera. Sí, la verdad que fue aquí en Fuerteventura donde empecé a tomar contacto con la inmigración, piel con piel, porque hasta que no lo ves en directo y no lo sientes no te haces la idea. Ver en televisión o en los periódicos lo que ocurre no tiene nada que ver cuando estás en el lugar. Y parece que ellos vienen de un infierno y son los que abren la puerta. Nosotros no entramos al infierno, ellos son los que están saliendo de ahí. Estamos viendo la parte más externa de, como dice Pepe Naranjo, allí es donde se cuece todo el follón. Y aquí simplemente nosotros el objetivo es en una etapa aquí en Fuerteventura fue recibirlo. No es la misma gente que nos llega por Libia o por Lesbos, porque son culturas diferentes y también son situaciones diferentes. Aquí llegaban los más fuertes de las familias, tenían otro contexto, allá llegan las familias enteras, los que han sobrevivido a un bombardeo, y vienen pues algunos con recursos, otros sin ellos, unas desestructuradas y otras que ya tienen incluso el lugar donde se van a quedar a vivir. Es totalmente diferente y nosotros privilegiados en el sentido de poder prestar una ayuda, simplemente para decirle, en este tramo de tu vida yo voy a intentar que no fallezcas o que no sufras ningún tipo de percance, y ya luego ojalá concluyas tu periplo de manera positiva, pero sabemos y lo hemos visto que no es así. De todas formas, no desistimos en dar esa ayuda y hasta ahí no inmiscuirnos ni involucrarnos más de lo que debemos para no afectarnos psicológicamente. Mori, en tu caso, ¿cómo llegas a la ONG? Bueno, yo soy miembro de Proactiva. También he vivido los años de la llegada de pateras, porque trabajo aquí en el 112, en el Centro de Coordinación de Emergencias, entonces teníamos que coordinar todos los movimientos de ellos. ¿En Canarias también? En Canarias, sí. Y soy el coordinador de Proactiva en Canarias. Tenemos varias playas en distintas islas del municipio y lo que hemos hecho a raíz de que empezó el tema de Grecia, y que saltó la alarma, pues lo que hemos hecho ha sido trasladar nuestros profesionales que trabajan aquí en las playas durante todo el año, que es la ventaja que tenemos con respecto a la península, pues en sus tiempos libres, en sus vacaciones, he coordinado de manera que puedan ir allí a colaborar con la propia ONG. Hemos repetido, tripitido, la gente quiere volver, ha salido el Mediterráneo y otra vez estamos igual, el movimiento nuestro desde aquí de voluntarios nuestros es constante. Y bueno, la experiencia es buena, es dura, pero la gente lo acepta y quiere ayudar. ¿En qué consiste? Ustedes se van 15 días. Sí, más que nada el tramo que hemos puesto, salvo los responsables de los equipos, el equipo, el team que va a trabajar, tiene el tope de 15 días porque puede que te toque trabajar a tope. En Lesbos era prácticamente 24 horas ininterrumpidas, las noches, si te tocaba un rescate, era un rescate que iba a durar 2, 3, 4 horas y a la mañana ibas a continuar. Entonces pusimos el tope de 15 días porque físicamente y a veces psicológicamente acababas agotado y no era opción de caer allí en el terreno, ni mucho menos. Entonces, sí o sí, el equipo era relevado de una manera gradual, se iba a la mitad, luego venía la otra mitad, así siempre quedaba gente en el terreno. En el barco es totalmente diferente, también lo relevamos cada 15 días, pero es que el barco no entra a tierra. Sale del puerto de Malta, que es nuestra base, sale ya directamente hacia las costas de Libia, está navegando constantemente y lo que hacemos recuperamos los dinghies en alta mar, hacemos los transfers directamente con los guardacostas costeros o con los buques que estén de Save the Children o MSF, pero no volvemos a tierra si no es necesario. Nosotros somos 2 semanas en alta mar en principio. Exacto, somos los únicos que estamos constantemente navegando y el 14º día pues volvemos a Malta, hacemos el relevo del equipo, revisamos otra vez el barco y volvemos a salir. ¿Es más duro psicológicamente o físicamente estar 15 días? Difícil pregunta. Yo creo que se junta todo. Porque, por ejemplo, en Lesbos, yo he estado 3 veces, Humberto ha estado una, ¿no? Ha habido quincenas, aunque yo he estado un poquito más, ha habido quincenas en las que la media de dormir ha sido 3 horas. El agotamiento físico al final hace que psicológicamente también decaigas, que veas imágenes que estando físicamente fuerte pues no te van a impactar tanto, pero cuando ya no es que no comas, sino es que físicamente no vas a parar, pues te impactan más.
También es verdad que aquellos que somos padres de familia nos afecta un poquito más. Empatizamos mucho más rápido con las familias que tienes que acoger, con los bebés, con los demás. Y quieras o no, en el grupo mismo tenemos que estar todo el rato atentos a cualquier señal de alarma, a que alguien esté un poquito de bajona, que alguien esté pues ya un poquito sintiéndose o no queriendo comer o no queriendo o apartarse del grupo. Al fin y al cabo tenemos que ser una piña, somos un equipo que tiene que estar complementado porque hacemos nuestro, en cierto modo, aunque mucha gente le cuesta entender, nuestro trabajo es muy sencillo porque es muy técnico. Nosotros nos dedicamos a esto, hacemos salvamento, hacemos rescate, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y lo hacemos en nuestro ámbito. Y yo creo que en eso resiste parte de nuestro éxito. No somos capaces de intrometernos en el trabajo de otras ONGs, sabemos salvaguardamos sus vidas y se las entregamos a la siguiente ONG que tiene que hacerse cargo pues, de darle ayuda, cobijo, ropa, mantenimiento, asesoramiento y demás, que es una labor tediosa, muy elaborada. Y la nuestra probablemente visualmente sea la más dura para mucha gente porque somos los únicos de todas las ONGs que están trabajando, somos los únicos que nos tiramos al agua, que hacemos un rescate desde el agua, pero más que nada porque es nuestro trabajo. Estamos viendo imágenes del Astral, el famoso Astral, o sea, el famoso ahora más, que además es un barco que ha sido cedido, no sé si cedido, regalado. Cedido. Es cedido de momento, sí, por un empresario italiano que vive en España, muy conocido, o por lo menos una empresa muy conocida, sí. Y bueno, pues se ha dignado a dejarle ese barco para hacer una función estupenda, con algunas de las fotos que hemos rescatado de internet tremendas, ¿no? Veíamos esos dinghies, que son esas neumáticas, 200 personas, 200 y pico, 300, o sea, sin poderse ni mover prácticamente, como pasaba con los cayucos, con las banderas en su momento, pero claro, a gran escala, ¿no? Sí, bueno, hoy lo decíamos y ayer también en los institutos. Por ejemplo, en el instituto ayer casi no llegaban a 200 personas que estaban allí en el aula y les indicamos que todos ellos entraban en un dinghy. Todos, sin excepción. Eso en un dinghy. Si iríamos a un bote de madera, ese dinghy, por ejemplo, que estamos viendo, y ese bote de madera, en ese bote de madera hay 400 personas. 400 personas. Porque son 2 plantas. Los de abajo son los que peor lo pasan, los que al final siempre hay alguno que va a morir. La gran diferencia que tenemos igual con lo que teníamos en verano el año pasado con Lesbos es que el desenlace del Mediterráneo es fatal sí o sí si no interviene nadie. No tienen otra opción porque no llevan comida, no llevan agua, el combustible es solo para 15, 20 millas a lo sumo y ya está. Si no hay nadie que lo recoja, van a quedar a la deriva y aguantarán lo que aguanten. Más de 3.000 personas han fallecido este año solamente. Exacto, sí. Más de 3.000 solo en el Mediterráneo. A nosotros nos tocó, bueno, no encontramos un dinghy que ya había dado la llamada de alerta diciendo que estaban en el agua. No conseguimos encontrarlos, encontramos otro que estaba muy lejos, pasado Trípoli, casi en el otro golfo. De hecho, fue uno de los rescates más lejanos que se ha hecho desde el Astral, a 45 millas nos alejamos de nuestro propio barco. Pero al día siguiente nos llegaron noticias de que el otro dinghy que no encontramos habían fallecido todos, había volcado y murieron los 140 ocupantes que había. Para nosotros la mayor frustración es esta, es no poder llegar a tiempo y bueno, es que no hay una opción, no es como en Lesbos que están a 8 kilómetros, sí o sí van a llegar, podrán llegar a una playa con un buen desembarco o a un acantilado malo, pero van a llegar. Es muy difícil que les ocurra algo. Ya tuvimos también un incidente muy grave, un barco que se hundió con 200 y pico, 300 personas, murieron 120. Fue el trago más duro que tuvieron que soportar los equipos de Proactiva. Y realmente cuando salimos a navegar todos pensamos lo mismo. Cuando vemos un dinghy, cuando vemos un barco de estos, estar lo más tranquilos posibles porque no queremos que ocurra nada. Porque da igual que estemos nosotros o que haya 40 embarcaciones más, van a ser 120 personas en el agua que no vas a poder con ellos. Está claro. Pepe, en contra de lo que se piensa, en África hay tele, y hay internet, igual que hay gente que piensa, ellos ahí no se enteran, esto llega, y aún así, de las imágenes, de la fotografía, de toda la información que les llega, de cómo están siendo mal recibidos, ellos siguen, como decíamos antes, embarcándose en la aventura, ¿no?
Bueno, cuando vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? Cuando estás en un país en el que la situación es muy complicada, en donde tienes una familia que no la puedes mantener o que hay muy pocos recursos, ¿no? Hay muy pocas opciones, ¿no? La opción del viaje, por ejemplo, el back way, que le llaman, ¿no? En algunos países, se presenta como una oportunidad, ¿no? De conseguir llegar a Europa, que además se percibe como un lugar, en fin, como una especie de paraíso en el que se van a respetar, y cosa que luego no es así, ¿no? Desgraciadamente luego vemos que hay repatriaciones, que hay acuerdos absolutamente impresentables con Turquía, como el acuerdo con Turquía, etc. En el que Europa se está, pues, lavando las manos ante este auténtico drama que se está viviendo, ¿no? Hay tele, dices tú, y hay información. Sí, no, depende también de qué lugares, ¿no? Cuando hay lugares en los que ni siquiera hay electricidad, con lo cual es difícil que haya tele, ¿no? Depende también de dónde vengan, ¿no? Antes hablaban ellos que el perfil de la inmigración que llegaba a Canarias, por ejemplo, y el que está llegando ahora por las costas de Libia no es exactamente el mismo, ¿no? Y cuando vienes, por ejemplo, de Siria, ya no hemos hablado del conflicto sirio, ¿no? Y han bombardeado tu ciudad una y otra vez, ¿no? Bueno, ahí, quiero decir, por más que sepas que el viaje es peligroso, por más que sepas que te estás arriesgando, pues digamos que hay nada puede ser peor que lo que estás viviendo. Un elemento de desesperación y de salvar y de huir de la muerte, ¿no? Huir de la posibilidad de que te maten en tu propio país, ¿no? Cuando ustedes rescatan a estas personas, aparte del agradecimiento evidente que se les da, ¿ellos qué esperan realmente? ¿Ellos vienen ya resabidos, o sea, saben un poco a lo que vienen y lo que se van a encontrar, pero les da igual, como estamos hablando, porque ya la situación que tienen es tan mala, o no? ¿O siguen pensando que llegan al paraíso? Bueno, yo creo que el documental de Jordi Évole en Astral lo refleja claramente. Se les llena la boca con Europa, tienen un concepto, como dice Pepe, del paraíso. Allí voy a tener 100.000 oportunidades, voy a poder hacer lo que yo quiera, y tú los oyes y te frustra porque no les vas a decir ahora lo que te espera, no sé lo que te espera, pero te van a decir luego, es que lo que he tenido, los últimos que nosotros rescatamos, por ejemplo, habían tardado 1 año y medio, 2 de media en llegar a Libia. Cuando llegaron a Libia estuvieron 1 año en la cárcel. Habían pagado $500, $600 de media por cabeza a sus familias para salir de la cárcel en Libia. Vamos, que debe ser todo un lujo. Para que luego una mafia los meta en un dinghy, les cobra otros $600 y les dicen que nada, mañana por la mañana cuando estáis navegando ya estáis, como ven en el documental, estás aquí. Pegadito a la costa, y ellos pensaban que estaban ya... Esa mirada que lanza el chico, que le mira a Jordi, que luego mira al equipo de atrás, como diciendo, me estáis todo el pelo, yo creo que lo hice todo. No me digas esto porque me acabas de hundir en la miseria. Nosotros tampoco les decimos, mira, lo que te queda ahora es duro, ¿no? Pero probablemente, no sé, un 0,1% pueda tener una posibilidad de salir de ahí y poder avanzar. Pues sí. Hemos tenido casos, sobre todo de Grecia, de gente que hemos rescatado, que luego a los meses a nuestro Facebook nos ha mandado una foto del país donde estaban, de Finlandia, Noruega, uno en Alemania, en Francia. Ya estoy con mis amigos, o estoy con mi familia, que tenía un amigo, bueno, todo es así, y gracias por haberme ayudado en su día. Eso a nosotros ya nos enorgullece y nos hincha el pecho. Claro, dice, joder, mira, al menos alguien lo ha conseguido. No todos, ya lo sabemos, pero... Voy a ser un poco de abogado del diablo. María, empiezo contigo con la pregunta. ¿Cómo se pueden acoger a estos refugiados sin que, lo que mucha gente piensa, eso entorpezca nuestro bienestar? Porque claro, esa gente tiene derecho a seguridad social, esos niños tienen derecho al colegio, ellos tienen derecho a una casa, a un trabajo, tienen que vivir, necesitan un dinero. Hombre, yo creo que lo que debía hacer el mundo occidental es respetar la ley. Entonces, si ha hecho una ley de asilo y refugio, lo mínimo que debería hacer, dado que la ha elaborado, es respetarla. Se ha firmado unos convenios internacionales de derechos para todas las personas, debería respetarlos. Entonces aquí hay una cuestión, que eso sí que juegan, y es una cuestión muy importante,
porque los propios gobiernos de la Unión Europea, ya no es que ellos estén vulnerando la ley, que la están vulnerando al 100%, sino que la imagen que trasladan a la ciudadanía es de total impunidad. Y es decir, hay una ley de asilo, pero es como si no la hubiera, porque realmente no funciona. Entonces, ese discurso, no solamente esa acción y ese discurso, es el que traslada y el que está jugando un papel muy importante a nivel social, con la población, con la ciudadanía en general, de tener una determinada imagen de las personas refugiadas. Y de una imagen, esto hace poquito, nosotros como asociación, tanto con el Mogollón Intercultural como con Entre Mares, tenemos una función de sensibilización. Y yo recuerdo que el año pasado nos llamaron y nosotros, siempre que nos llaman, vamos. Y tuvimos unas jornadas organizadas por la diócesis de Fuerteventura a raíz del mensaje de Juan Pablo II, no, de Juan Pablo II, no, de Francisco I, de Papa Francisco, de que las diócesis acogieran, cada diócesis y cada familia acogiera tal, entonces organizaron unas jornadas de asilo. Entonces yo puse la imagen del niño de Ilán en la costa y encima de esa imagen puse las declaraciones que un determinado miembro político español había dicho de que detrás de cada refugiado venía un yihadista con el terror, a poner bombas en nuestras ciudades, y que luego qué iba a decir la ciudadanía si eso ocurría, ¿no? Entonces, eso, me hablas de la capacidad, claro, y lo decía Pepe, y ahora Pepe te contestará porque ya lo hemos hablado, ya lo ha dicho él antes. Yo creo que Europa tiene la capacidad, claro que tiene la capacidad de acoger a personas. ¿Más de cuántas personas estamos hablando? Si es que luego es tal la perversión, porque realmente es una perversión, la perversión de los gobiernos europeos, de darte cifras que no se contrastan, de no saber exactamente cuántos, de tener la amenaza yihadista, de que son... Y yo luego, esta mañana hemos estado hablando, yo creo que hay un miedo a los bárbaros. Lo que se oculta debajo de todo esto es el miedo a lo extraño, al extranjero, a otra persona que no es como yo. Y el miedo a lo que puede suponer realmente una sociedad intercultural. Es decir, porque si Europa ha apostado por la interculturalidad, eso quiere decir que cuando están llegando personas de otras culturas y de otras procedencias, tengo que adaptar. Ellos no se tienen que adaptar, nos tenemos que adaptar. Y tenemos que replantear, nuestra vida no va a ser la misma a partir de ese momento. Vamos a tener que gestionar conjuntamente. Y realmente las políticas europeas son políticas de asimilación. O sea, tú vienes aquí y tú vas a vivir como yo vivo, como yo soy, porque hay una predominancia de la cultura occidental. O sea, nosotros somos los más listos, los más guapos. Es lo que piensa la mayoría de la sociedad. Nuestra cultura, pero ahí los gobiernos juegan un papel fundamental. Entonces, ¿cómo que no podemos acoger? ¿De cuántas personas estamos hablando? A ver, ¿cuánto dinero hay en la Unión Europea? ¿Cuántos fondos se necesitan? No, yo creo que se esconde, yo lo voy a decir así, no los queremos, la Unión Europea no los quiere. Pero no los quiere porque está externalizando sus fronteras. O sea, es decir, es que no los quiere ni ver. Ya no es que no quiere que estén, no los quiere ni ver. Es decir, yo te voy a mandar ahí a Turquía, firmo acuerdos, con países que los derechos humanos brilla por su ausencia, que se está viendo efectivamente, pero a mí me importa un rábano, porque realmente les importa un rábano. Entonces, ahí donde tiene que intervenir en la ciudadanía, y la lección que nos ha dado, que nos dan ellos, como las dan cantidad de ONGs que están ahí, es ciudadanía organizada, y diciendo, ¿cómo que no se puede haber? O sea, el documental de Astral, si nosotros lo hemos hecho con 4 duros, porque decían no es tan caro, ¿por qué no está lleno el Mediterráneo de barcos que vengan a salvar a estas gentes y a recoger esto? ¿Por qué? Porque si ellos tienen los recursos. Entonces la ciudadanía, yo creo que tenemos que empezarnos a hacer esas preguntas y actuar. Es decir, ¿cómo que no se puede? Si hay gente que lo está haciendo. ¿Cómo que no se puede? Es que no quieres hacerlo. El miedo, Pepe. Eso funciona muy bien, ¿eh? El miedo funciona muy bien. En general a los mandatarios, y supongo que en esas dictaduras de las que hablabas antes, funciona espectacularmente. El tema del yihadismo se ha utilizado malevólicamente, ¿no? por parte de los gobiernos. No, bueno, realmente
en fin, estoy muy de acuerdo con lo que María está diciendo, ¿no? Creo que por un lado, a ver, las personas que emprenden este viaje no son los que cometen la ilegalidad. Los que cometen la ilegalidad son los países europeos que no aplican las leyes internacionales de las que nos hemos dotado para convivir en este mundo, ¿no? Entre ellos, bueno, pues la Convención de Derechos Humanos, en la que se establece claramente el derecho de las personas a migrar y, por supuesto, la ley de asilo y refugio. ¿Ustedes han visto las imágenes de Alepo? A diario. O sea, ¿realmente ustedes creen que esa gente tiene otra opción? Que no sea la de salir de allí, ir a algún lado. Y como Europa hemos construido el mito romántico de que Europa es el lugar donde se protegen los derechos de las personas, pues claro, su primera intención es llegar a un lugar en el que se van a sentir protegidos. El debate no cabe, es que ni siquiera cabe plantearse si podemos o no. Estamos obligados a hacerlo. Estamos obligados legalmente y estamos obligados como sociedad. En Europa hay, no sé, 700 millones de personas. A lo mejor hay, son 100 más o 100 menos, no lo sé. ¿Realmente 100.000, 200.000 personas nos van a quebrar? Pero ¿realmente, en serio, lo está planteando esto la gente? Es que a mí no deja de alucinarme, ¿no? De que realmente se pueda plantear. Los países nórdicos tienen una tradición de acogida de refugiados de hace mucho tiempo. Y cuando María habla de la sociedad civil, creo que también pone el dedo en la llaga, ¿no? Yo creo que cuando se anunció el famoso reparto de refugiados, que luego España no ha respetado, no ha cumplido, yo recuerdo que hubo gente que se organizó como sociedad civil en redes ofreciendo sus casas para la acogida, parroquias, etc. Pero claro, si al final no llegan es porque los gobiernos no lo están queriendo, ¿no? Y luego hay algo que es muy grave, Italia tiene un acuerdo de repatriación con Gambia. O sea, gente que huye de países que son un infierno y que están siendo devueltos a esos países. O sea, ya te digo, yo, por dar respuesta a tu pregunta, creo que es que ni siquiera cabe plantearnos si podemos o no podemos. Tenemos la obligación de hacerlo, porque ellos no tienen otra opción. Si usted quiere opinar sobre este tema. Bueno, es que es tan complicado, pero cuando decimos que China viola los derechos humanos, que países como Rusia, Ucrania, cuando bombardean o tiran un avión civil, han también violado los derechos humanos, y el derecho internacional humanitario se pisotea todos los días en todas las guerras civiles que nadie tiene en cuenta y nadie puede incluso tomar nota. Pues aquí lo que nos ocurre a veces es que perdemos la posibilidad de crecer de manera no económica, porque eso es secundario, pero sí enriquecernos con personas que están huyendo, ya no pueden ejercer su profesión en sus países porque ya no existe esa red ni esa materia prima, y vienen con su cerebro, con su experiencia, con su cultura. Como igual en España se nos han fugado muchísimos cerebros al resto de Europa y otros países, y son ellos los que ahora se están aprovechando de nuestra gente bien formada, que han tomado esa decisión pues, por las circunstancias que ha llevado a nuestro país. Y de Siria y de Israel y de Afganistán y de Irak y de todos estos países de África viene gente muy bien formada, con ganas de emprender una nueva vida aquí, con ganas de ayudar, de hacer país, de olvidarse de su pasado, porque ya prácticamente no lo tienen, y le estamos cerrando las puertas a lo que el ser humano es. Somos sincréticos por naturaleza, y yo si estoy en Fuerteventura es porque quiero saber de la cultura, abrazarme con los maoreros, con los que viven aquí, no solo de aquí, y si me voy a otra isla, igual. 3 días tenemos en la vida para evolucionar o involucionar. Pues ahora mismo en Europa está la involución y Europa está por debajo, no hay adjetivo. En negativo, ¿no? ¿Ustedes notan en las personas que han rescatado esa preparación? Porque se está hablando que vienen médicos, sí, empresarios. A ver, en Lesbos sobre todo, al principio, pues cuando estábamos, hacíamos los rescates, los sacábamos y demás, hablabas, intercambiabas 4 cosas o palabras. Sobre todo hay una gran diferencia. Los sirios, que su segunda lengua es el inglés, vienen igual que tú, sacan el teléfono, sacan una foto, lo mandan al otro lado para decir ya he llegado, estoy bien. No es que se estén haciendo un selfie, sino porque mucha gente decía, pero si están, coño, se están sacando fotos. No, pues luego te lo explican. Algunas veces que coincidimos luego en el camino, porque claro, desde la costa norte tienen que ir al sur, que es donde está Mytilini, que es el puerto de salida de Grecia, cuando les explica, y los volvemos a ver, te explican, y no todo el mundo se va a Alemania.
ya vienen con una idea. Yo me acuerdo de un grupito de 5, que eran casi todos eran médicos, odontólogos y demás, y habían decidido, no, iban a ir a Inglaterra, querían terminar su especialización, el día que se calmara su país volverían y demás, pero ya aprovechaban el salir pues para perfeccionar lo que era, pero ya tenían una carrera, ya venían todos. ¿Qué tal? Lo mismo que un ingeniero que se iba a Canadá. ¿Y Canadá? Sí, me parece que es un país atractivo y demás. Yo tengo un trabajo, bueno, tengo una capacitación, creo que allí voy a poder todavía ampliar más y aprovecharé para irme para allí, lo que me cueste en llegar. Como decía antes, algunos sí que nos reportaban eso y nos mandaban. Pero yo creo que, como decía bien antes Ana, María, las personas son las que deberían de, al igual que nosotros hemos dado un paso adelante para involucrarnos en esto, son las que se tienen que involucrar. Yo hay un ejemplo que tengo claro que ocurrió aquí cuando en la época de las pateras, en Las Palmas. La gente se empezó a quejar de que había muchos negritos en el Parque Santa Catalina. Madre mía, mira, se me pone los pelos de punta. Con la segunda parte, sobre todo. Y va el ayuntamiento, ¿qué hizo? Quitar los asientos. Y fletar algunos aviones. Sí, también, ¿sabes? Pero lo más cercano era quitar los asientos. Yo me quedé estupefacto. Cuando un político o cuando nuestros dirigentes, ya a nivel local, piensan de esta forma, yo no sé qué esperar. Digo, ¿esa es tu solución? ¿Para que no se puedan sentar? Se tumbarán, si da igual, si van a estar mejor que en su casa. Y claro, si la gente encima luego ahí no protesta, no es capaz de salir a la calle para decir, no, como ya no los veo, no sé, yo creo que la acción social, que es ahora la que en este momento llevamos un año o 2 o 3, que se está empezando a despertar, habría que empezar a motivarla más todavía, que es lo que hacemos, hablar con los institutos, hablar con la gente joven que viene, para indicarles que, señores, o peleamos por nuestro futuro, o si no, estamos viendo que la representación que tenemos, estos derechos que se supone que están escritos en un papel, no se están respetando, a juicio de ellos, no por el interés nuestro, sino a juicio de ellos, que es lo más fuerte. Si eso no se respeta para ellos, cuando a ti te ocurra, no esperes otra cosa. Claro. Yo quiero incidir en eso. Es que yo creo que no estamos anestesiados, utilizo yo la palabra, ¿no? Nos están anestesiando por todos los lados, ¿no? Y no somos conscientes, ¿sabes? Yo cuando ves que las medidas restrictivas empiezan siempre por las personas más vulnerables. O sea, a este les voy a quitar derechos que ¿cómo se va a defender? Entonces, ya han llegado a nosotros. Porque el otro día también lo decía Jordi, ¿no? Es decir, hubo una restricción drástica de la sanidad en este país. Había unos recortes que te mueres, pero que te mueres, ¿no? Y ahí estamos. Bueno, te decía él y ahí estamos. Entonces, ¿qué empezaron a quitar? ¿Sabes? Yo cuando el otro día hablaba también en los medios con la manifestación de aquí, yo decía, pero es que el tocho del Real Decreto de la infamia del 16/2012 es un tocho así. Entonces, lo que toca a la población inmigrante en situación administrativa irregular es un párrafo. Es un párrafo. Que, por cierto, todavía estamos esperando que el Tribunal Constitucional se pronuncie porque está recurrido ese párrafo. Porque un Real Decreto no puede cambiar una ley orgánica, que fue la ley de extranjería. Entonces, o sea, cortar el derecho a la asistencia sanitaria de las personas, ¿no? Entonces, es un párrafo, pero es que todo lo demás era para los de aquí. Vamos a ampliar era para los de aquí. Entonces, ahí era hachazo tras hachazo, ahora te vas a pagar la especialidad, ahora te vas a no sé qué, ahora te vas a pagar no sé cuánto, ahora te vas a tal. Entonces, que tenemos que empezar a ser conscientes, y yo no sé de qué manera, la ciudadanía tiene que estar empezando a ser consciente, de que el lazo se va a estrechar cada vez más, pero cada vez más, que esto no tiene... Es otra de las cosas tan horrorosas, ¿no? O sea, tú te animas a luchar porque parece que eres luchador y que lo llevas en la sangre, pero esto no es susceptible de mejorar. Esto es susceptible de empeorar, pero de empeorar en todos los ámbitos. O sea, es decir, porque cada vez el lazo se va estrechando más. Entonces, nos da igual que la gente se ahogue, porque es que yo ayer alucinaba con el documental, es decir, pero esta gente no es capaz de... O sea, es decir, si tiene sangre en las venas, es que te entra un ahogo, te entra un... Cualquier foto de las que acabamos de ver... Es que dices tú, pero esta gente no es capaz de ver esto y decir, este es un ser humano y yo tengo los medios y la posibilidad de salvarlo. Y tengo la posibilidad de que su vida cambie, porque la tengo, porque yo tengo el poder, porque gobierno y tengo el poder de poder hacerlo y no lo hago. Es decir, vamos a pensar que a nosotros no nos van a tratar especialmente.
Pepe, poniéndonos un poco profundo, sí, porque claro, la pregunta supongo que sobre todo a ti te dará para un programa y medio o más, pero ¿por qué está África en esta situación? Porque a Europa no le interesa que ¿Cuánto África... tiempo tenemos? Ya sabía yo, ¿no? Que África no despierte, porque antes decía algo muy importante. Ahora hay más visibilidad en los medios, mis artículos, o sea, tienes más hueco, porque hay muchas empresas europeas que están llegando a África porque se está abriendo un poco el mercado y claro, ya nos empieza a interesar, ¿no? Bueno, es que es una pregunta muy compleja, ¿no? En realidad, bueno, por hacerla breve, primero tenemos que entender que hay una historia, ¿no? Y tenemos que tener perspectiva histórica, ¿no? África ha tenido desde que, digamos, llegan los primeros exploradores, descubridores que se asientan en la costa y tal, 3 siglos de esclavitud. Eso para empezar, ¿no? Y eso ha dejado una huella. Y después de la esclavitud tuvo toda la colonización, a partir del siglo XIX, el siglo XX, etcétera, en donde África fue condenada a ser el lugar en donde se producían los productos, digamos, tropicales, etcétera, cacao, cacahuete, algodón, tabaco, café, etcétera, ¿no? Este sistema heredado de la colonización llega cuando se producen las independencias de los países africanos, en torno a hace 55, 60 años, otros menos, llega hasta nuestros días desde ahí. Entonces los países senegaleses siguen siendo suministradores para el mercado internacional de productos de materias primas, que, por cierto, son los que menos barreras comerciales tienen, con lo cual digamos que los precios son muy bajos, además en las crisis siempre caen las materias primas. Digamos que el sistema económico se basa en el hecho de que los países africanos son los que producen, digamos, a bajo precio, pero es que además tenemos la presencia de las empresas multinacionales. Yo he investigado 3 o 4 casos, acaparamiento de tierras por parte de empresas multinacionales en África, pesca pirata, porque decimos piratería en África, y nos imaginamos a los guerrilleros negros con los... Pues no, flotas surcoreanas, flotas ucranianas, flotas europeas que están pescando en aguas prohibidas, robando la pesca a los pescadores artesanales. La minería, todos hemos oído hablar del coltán, pero también el oro. Estuve en Ghana haciendo un reportaje sobre una empresa que se llama Newmont, que me doy el gusto siempre de nombrarla, que es una multinacional estadounidense que ha desplazado a 10.000 agricultores de sus tierras, con lo cual estamos generando aún más pobreza. En lugar de generar riqueza, generamos aún más inseguridad alimentaria, pobreza, etc. Es verdad que todo esto se ha hecho con la complicidad de las élites y los gobiernos africanos en muchos lugares. Ahora, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues es verdad que hay países en los que la cosa está mejorando y hay algunos dirigentes, también fruto de la urbanización creciente, de la lucha contra el analfabetismo, etcétera, pero el camino por recorrer es muy largo todavía. Entonces estamos viviendo, a todo esto se une pues el aumento del terrorismo yihadista también, la extensión, digamos, de una visión muy radical del Islam, sobre todo en el Magreb y en África Occidental, y a intervenciones desafortunadas de la comunidad internacional. Hablaba antes Maurice de Libia, ¿no? Libia es un caos porque no había un plan post-Gaddafi que fue bombardeado por la comunidad internacional, por la OTAN, ¿no? Quiero decir que intervenimos de manera poco prudente, por decirlo suave, y generamos aún más pobreza, ¿no? Y ya te digo que podría haber muchísimas más razones, pero bueno, por hacerte un resumen. Está claro que nos interesa, o les interesa a algunos, que África siga siendo el continente esclavo, ¿no? Y cuando ha habido dirigentes africanos que han tratado de cambiar, de ser radicalmente distintos y proponer alternativas, como Thomas Sankara en Burkina Faso, Lumumba en Congo, etcétera, han acabado asesinados. Efectivamente. Para ser positivo y poner un poco de luz, que estamos llegando casi al final, aunque parezca mentira. Fuerteventura, Canarias en general, se ha caracterizado por ser una tierra de acogida, en donde yo creo que el tema de las pateras marcó un antes y un después también, ¿no? Quizás estamos hablando de que esta isla tiene, ¿cuántas nacionalidades? ¿100? 92. 92. De 191 que hay en el mundo. Exactamente. Hay personas de 92 nacionalidades aquí, imagínense ustedes, esos colegios están llenos de multiculturalidad, de lo que tanto se habla, y por lo tanto creo que hay una predisposición. Antes, a mí siempre me viene a la memoria el famoso reparto aquel de números, ¿no? El gobierno de no sé qué decía, yo voy a coger a tantos, los cabildos cuántos, al final todo del agua de borrajas, pero a día de hoy, con la realidad que tenemos, y es que no llegan los refugiados, por lo tanto no se les puede ayudar, no podemos hacer mucho más.
Pero ¿qué podemos hacer desde nuestro sillón ahora mismo en casa, viendo qué podemos hacer? Por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Para Bueno, mejorar esta situación. En las jornadas que nosotros estamos ofreciendo en los colegios, sobre todo, concienciar a los jóvenes de que hay problemas mucho más graves como quedarse sin cobertura o que no te respondan un WhatsApp o te arresten o que no tengas la ropa al día y cosas tan superficiales. Y también, bueno, a la gente que no puede y quiere, pero por trabajo, por situaciones personales, pues siempre hay posibilidades de aportar su granito de arena económicamente a la causa o bien a las ONGs que estamos en el lugar para mantener ahí nuestro dispositivo, al personal y todo lo que conlleva la infraestructura y la logística, pues lo pueden hacer. Hay una web que es proactivaopenarms.org, donde pueden aportar lo que quieran. No hay un mínimo, no hay un máximo, y es lo único que podríamos nosotros poner por parte de esa población que no puede desplazarse porque tampoco el perfil lo reúne todo el mundo. Sí. Para estar ahí se necesita una preparación y hay gente que nos dice quiero ir, y claro, cuando les explicas las condiciones pues te dicen pues entonces ¿y puedo hacer otra cosa? Digo sí, puedes ayudar de esta manera. Mori. Bueno, yo creo que lo más importante es concienciar a la gente, aunque no sepan cómo, y ahora pues lo que decía Humberto, se están muy motivados cuando ven el documental, todo el mundo te dice ¿yo cómo puedo ser? O quiero ser socorrista o quiero ser tal. Bueno, para nosotros sí es un orgullo porque dignificamos una profesión que desde cierto punto de vista está vista ahí con los ojos casi cerrados porque los vemos todos los días en las playas y lo damos por hecho, pero hay muchas formas de ayudar, muchas. Yo recuerdo el caso de Enrique, uno de los médicos que estaba con nosotros en Lesbos y demás, que él fue por mutuo propio, aunque lo conocíamos y tal, y luego pues nada, se unió al equipo tranquilamente, dice yo me cambié unas cuantas guardias, pero quiero quedarme más, y no le hizo falta. Al momento llamaron a sus compañeros y dijeron mira, yo no tengo el valor para ir allí, pero voy a hacer tu guardia. Y así todos, y se quedó 15 días. Y fue una colaboración en cadena, ¿no? Exacto, fue una colaboración en cadena. Lo mismo que la gente que dice, mira, yo no puedo ir, no tengo tampoco el valor para ir, dime qué puedo hacer. Mira, pues hace una donación, lo que sea. Lo que ha pasado estos días con la proyección, que la recaudación era para nosotros. Entonces, había gente que compraba las entradas, pero no entraba al cine. Decía, ya lo veré el domingo. Pero así, si se va llenando más la sala, pues mejor. Y esos pequeños gestos, al final, para nosotros es un gran gesto. Es una forma de agradecerlo, es una forma de involucrarte poco a poco y de empezar a tener un poquito de conciencia. María. Pues yo creo que... Tú tienes una lista larga, seguro. Sí, bueno. Ya nos conocemos, pero resume. Empezar por lo que tienes más cercano, ¿sabes? Por supuesto, hemos querido traer esa realidad, pero también lo que se trata, a veces desde lo que está lejos, quieres acercar, ¿no? O sea, es decir, voy a mirar, aprovechando que hay 92 nacionalidades, en tu entorno, cómo puedes actuar tú para que efectivamente cuando mires veas al otro igual que tú, ¿sabes? Y esto está por el interés, por participar en proyectos interculturales, aquí estamos, Raíz del Pueblo, sabemos todos dónde está y qué es lo que está haciendo la labor, ¿no? Porque Raíz del Pueblo tenemos esa suerte que trabaja desde la raíz, desde el pueblo hacia afuera, hacia la multiculturalidad. Entonces, acercarse ahí y empezar por el que tienes tu vecino de al lado, ¿no? Porque yo creo que es conocer, y si no conocemos no podemos amar, ¿sabes? Y no podemos querer y no podemos integrarnos. Entonces, en Fuerteventura están conviviendo un montón de nacionalidades diferentes. Voy a ver qué me cuenta de dónde viene, porque él ha llegado, pero allá estamos hablando de la red migratoria, sigue habiendo familias, sigue habiendo amigos que no pueden salir de ahí. ¿Y tú en qué manera puedes colaborar, ¿no? Porque la cooperación nosotros también la entendemos desde la gente que está aquí. Ellos son los que, parafraseando a Pepe, son los puentes. El puente ya le tenemos aquí, ¿sabes? Porque ya han venido y ya están aquí, ¿no? Entonces, empezar por lo más cercano, ¿sabes? Que es desde lejos te vengas a tu realidad, porque la tienes aquí, porque ellos ya están aquí. Pepe decía, cuando fue a recoger su premio Canarias, el de Canarias, que había que elegir, que Canarias tiene que ser puente o valla. Ahora mismo, ¿qué somos? Más. Bueno, no hemos sido muy puente en los años recientes, ¿no? Y hay una violencia
como bien hablaba antes María, ¿no? Por ejemplo, ese decreto sanitario, ¿no? Que bueno, no es específico canario, pero sí que las autoridades canarias podrían hacer mucho más, ¿no? Para atender a la población inmigrante como se merece, ¿no? Atender a los seres humanos como se merecen, ¿no? Desgraciadamente creo que faltan muchas piedras para construir ese puente todavía, ¿no? Pero sí que quería aprovechar también, por supuesto, estando aquí la gente de Proactiva, ¿no? Decir que hay posibilidad de colaborar económicamente con ellos y con otras organizaciones que también están prestando apoyo allí, como Médicos Sin Fronteras, Save the Children, etc. Y decir que existe una especie de mantra, a veces que uno oye en la sociedad, de que no, es que das dinero y el dinero no llega y tal. No es verdad. Yo vivo en África y digo, las ONG, sobre todo las grandes, están más auditadas que los bancos. Y se hace un seguimiento estricto de cada euro. Es posible que un 1%, pero el dinero llega a donde tiene que llegar. Y creo que eso, por tanto, no puede ser excusa, ¿no? No nos podemos esconder en el hecho de decir, no, es que claro, es que luego no sabe si va a llegar o no va a llegar. Evidentemente ha habido casos de fraude, pero se han detectado, juzgado y corregido. Y luego añadir que, bueno, como periodista a mí me preocupa también el tema de los mensajes, ¿no? Y creo que también la gente lo que tiene o puede o debería hacer es mantener siempre alerta la vigilancia ante ese río de mensajes que nos llegan a veces en negativo, ¿no? Como por ejemplo hablabas tú, es que están afectando a nuestro bienestar, es que vienen aquí para ocupar nuestros trabajos, es que traen enfermedades, es que todo ese río, toda esa corriente, tenemos que estar muy alerta, ¿no? Y luchar contra ella. Y si vemos que nos están contando una historia, pues buscar la información real, ¿no? Acudir a distintas fuentes, contrastar, porque y en los bares, en los lugares públicos en donde estás y hay esta conversación, pues dejar clara tu opinión, ¿no? Yo qué sé, convertirte un poco en defensor de la causa, ¿no? Digamos, en tu ámbito local, porque creo que no podemos callarnos, ¿no? Porque si al final nos callamos todos, vamos a permitir que ese río crezca y vamos a permitir que al final el miedo del que tú hablabas se imponga. Claro. El problema, lo hablamos antes de entrar, ¿no? Que en los bares poco se habla de esto, se habla de fútbol. Bueno, los bares por decir un lugar, ¿no? Sí. Pero... No, pero quiero decir, además, un poco a colación de lo que decía María, la sociedad está anestesiada. Decía Jordi Évole hace unos días, a colación de su reportaje. No, pero perdona, uno entra en un bar y a veces oye este tipo de cosas. Sí, no, yo te entiendo, pero que estamos muy a lo nuestro, primero, y luego muy a eso. Si de los recortes de los que se habla son de los de la manga de Piqué, más que de los recortes de sanidad, que parece que ya no hay, o de desahucios que sigue habiendo, pues estamos en un país un poco, decías tú, anestesiado, ¿no, María? Un poco anestesiado, ¿no? Y hay que despertar. Afortunadamente hay gente como ustedes y otras muchas personas que están despiertas y que están haciendo todo y más lo que pueden por los demás. El dinero que se puede donar a Proactiva, ayer vi al presidente, ¿no? El presidente de la ONG hablaba de que el fin de semana, gracias a ese reportaje de La Sexta y demás, pues se había recaudado alrededor de 100.000 euros. El barco lo iban ahora a llevar a puerto porque necesitaban unas mejoras. Con ese chequeo. Para ponerlo al día. Ese dinero, ¿a qué se destina fundamentalmente? ¿Al mantenimiento del barco? ¿A manutención? No, bueno, se destina al complemento de equipos, al personal, al desplazamiento personal a Malta y demás. Y sobre todo el combustible y mantenimiento tanto la gente que está en Lesbos como la gente que tenemos allí. Sí que es verdad que el barco necesita un refit, hay que volver a hacer un chequeo, no estaba tan bien ni era tan idílico como se suponía, ya se ve en el documental, pero claro, ahora el uso es continuo, estamos día a día, con condiciones ya empiezan a ser adversas y hay que estar sobre seguro. Lo que no podemos permitirnos es el lujo de salir nosotros y que les tenga que rescatar. Entonces, ahora hay que darle un chequeo más, probablemente vuelva en esta semana a Barcelona, donde le daremos un buen repaso, y ver la posibilidad de buscar ya otra alternativa todavía más fuerte o mejor para poder trabajar allí con seguridad. Muy bien. Yo quería decir que por causas técnicas, porque a veces somos poca gente, ¿no? Necesitamos mucha gente más que colabore y que participe en el mogollón. La idea era haber sacado, porque ya está casi maquetado, un librito con las recetas de todos los países, porque nosotros durante estos 14 años de mogollón hemos tenido varios talleres de comida, ¿no? Intercultural, que nos lo hemos pasado bomba, pues cocinando y comiéndonos.
Entonces se han recopilado todas las recetas de, bueno, pues de Filipinas, de, bueno, un montón de ellos, ¿no? Y la idea era haberlos tenido listos para cuando ellos estuvieran aquí, porque luego, pues con el dinero que íbamos a cobrar, yo creo que 2 euros era así como simbólico, 2 euros era el mínimo que se iba a pedir, ¿no? Y la intención, entonces, no ha podido ser ahora porque no lo hemos tenido listo, porque hemos tenido un problema, pero sí que va a salir. Entonces yo les llamo a la ciudadanía y lo vamos a tener. Entonces el dinero que se recaude de esa venta de 2 euros como mínimo, pues va a ser para ellos, ¿no? Va a ser para la ONG, porque era nuestra postura, no, pero también era, no solamente queríamos hacer y traer, sino que tuviera que se viera, ¿no? Que se viera que esto que íbamos a hacer iba a tener una aportación, ¿no? Para terminar, hoy a las 7, si nos están viendo en la repetición de la noche, ya no les da tiempo, a las 7 de la tarde en el Centro Bibliotecario, antigua Universidad Popular, que parece que eso no lo vamos a quitar nunca a la boca, estarán ellos, habrá periodistas de varios medios y ustedes, por supuesto, que podrán opinar. Yo tengo la percepción, María, de que nosotros vamos a hablar muy poco y que va a hablar más la gente, ojalá, porque además eso se trata. Para eso se trata, y que les pregunten. Ya yo he hablado aquí más de la cuenta. Y que les pregunten. Y eso, pero bueno, a las 7 escuchar muchas más historias y preguntar aquellas dudas que tengan, porque sabemos que tienen dudas, preguntas de lo que no conocemos. Señores, gracias. María, gracias. Muchas gracias a vosotros. Mori, Humberto, gracias. De verdad que sí. Aquí tienen su casa para lo que necesiten y agradecidísimos de que nos hayan puesto un poquito de luz en este tema tan oscuro y tan turbio que es el de los refugiados, ¿no? En donde no nos cuentan muchas cosas y tenemos que acudir a fuentes fidedignas como las que hemos tenido en la mesa. A ustedes les espero mañana con más cosas. Les dejo ahora, como siempre, con cosas que pasan. Que descansen hasta mañana.